Buenos días, profesor. Hoy día vamos a presentar el trabajo parcial y la exclusión de este. Bueno, vamos a hablar sobre el puerto nacional, que es el puerto Mollendo, y el puerto internacional, que nos tocó, que es el puerto de Rotterdam. Bueno, los integrantes de este grupo son Ingrid Bauter, Yasmín Pizarro, Miguel Valverde y Milagros Arana y el Cristal Atraco Mazanet. A lo largo de todo este tiempo, las vías mediante se transportan las mercancías en marítima, aérea y terrestre. Obviamente están regidas por normas y legislaciones que se establecen para la autorización del traslado de estas mismas. Bueno, básicamente los puertos son los que podrían darnos información, bueno, es el nexo mediante el cual puede salir una mercadería o puede ingresar una mercadería. Y esta está regulada por el país o las reglas que se imponen. A continuación vamos a hablarle un poco sobre la historia del puerto de Mollendo y cómo ha sido a lo largo de estos tiempos. Bueno, básicamente Matarí se ubica en el extremo del norte del puerto de Islay, provincia de Arequipa, y de acuerdo con las condiciones que tiene, pues ha sido seleccionada como el puerto que reemplazaría Mollendo, como se explicó, como las condiciones, la ubicación geográfica y todos los beneficios que trae. Fue inaugurado el 4 de octubre de 1947 mediante la llegada de la nave de Urubamba, que al realizarse la primera descarga se dieron por iniciadas el terminal del puerto de Matarí. Luego, por medio del Estado peruano, o sea, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entrega por 30 años el terminal portuario de Matarí el 18 de agosto del 99 a través de un contrato con su respectiva construcción, conservación y exploración del terminal terrestre del sur, que es TISUR, que actualmente es el soporte técnico de este puerto que se encarga más o menos de desarrollar, administrar y operar toda la logística y de manera muy exitosa en el puerto de Matarani. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la administración de este puerto Matarani. En su comienzo, en la Marina de Guerra del Perú tenía la administración de este puerto y luego con el pasar de los años se la cedió a la repartición portuaria. En el año 1970, la empresa nacional de puertos, más conocida como ENAPU, asume la administración de la misma y en el año 1999 se le otorga el cargo de puerto de materia para su adecuado uso y construir nuevas infraestructuras para mejorar el servicio al Terminal Internacional del Sur, más conocido como TISUR, que esta pertenece al Grupo Romero. En cuanto a lo que es la infraestructura del puerto Matarani, se puede apreciar de que cuenta con dos muelles para realizar la actividad de multipropósito. En el muelle C se ejercen las labores de embarcar minerales, clínker y fertilizantes. Esta parte del puerto ocupa el 53%. Luego se encuentra el muelle B, que se encarga de la carga general, graneles limpios y fertilizantes. Para que el almacenaje se encuentre el sistema de graneles líquidos con 5 tanques con una capacidad total de 9.900 metros cúbicos para el almacenaje de aceite vegetal y alcohol. En cuanto al muelle A, se dedica al embarque de contenedores, carga fraccionada, líquidos con 16.000 metros cuadrados del área para el almacenamiento de carga del proyecto. El almacén techado para las cargas sólidas tiene también una capacidad de 9.948 metros cuadrados. Para estos puntos de acceso y las comunicaciones que tiene el puerto Matarani con el mundo, podemos ver que es muy eficiente sus canales de acceso, ya que cuenta como por ejemplo el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón. También podemos apreciar de que en la provincia de Islay tiene una pista de aterrizaje que se encuentra entre la carretera de Mollendo y Mejía. Gracias. Estadísticas sobre las cargas y tipo de buques. En el puerto de Matarani durante los últimos años se realizó el movimiento de mercancía no contenerizada la cantidad de 2.254.363 toneladas. Para la carga de graneles sólidos 26.908.176 toneladas. Graneles líquidos 932.312 toneladas y de carga rodante 3.940 toneladas. Con respecto a los contenedores, durante los años 2015 y 2019 se realizó la carga de 69.337 unidades. Para los TEUs fueron 95.550 contenedores. Los datos fueron validados por la APN. Los proyectos de mejora en el puerto. Desde que TISUR tomó la administración, el puerto de Matarani trajo muchas ideas innovadoras e importantes con el objetivo
del éxito en todas las actividades que realiza este puerto. Por ello, Tizur realizó una fuerte inversión en el 2016 para la construcción del muelle F, que es un sistema de almacenamiento y embarque de minerales con una inversión de 240.000 millones de dólares. Y este esfuerzo podría ser capaz de convertir al puerto F en el primer puerto exportador de cobre de América. Asimismo, en estos últimos meses, Tizur decidió en invertir 15 millones de dólares para la construcción del nuevo edificio de recepción de minerales y se puede lograr sumar en la capacidad de almacenamiento este tipo de carga. Hola, mi nombre es Miguel Valverde y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los inicios y la historia del puerto de Rotterdam, ubicado en Países Bajos, Holanda. El origen de este puerto nace en principio por una reunión que se realizó entre los pescadores y que plantearon jugar un partido de fútbol y proponiendo como recompensa al ganador ganar todos los recursos de los demás jugadores. Este partido se jugó en medio de dos ríos, el río Rin y el río Mosa, ubicados a 30 kilómetros aproximadamente del Mar del Norte. Sin embargo, el puerto de Rotterdam empieza a dar forma o un giro a 360 grados gracias a la Revolución Belga en 1830, generando que las empresas que operaban en puertos como Amberes transfieran los buques y sus operaciones comerciales al puerto de Rotterdam, ubicado en Países Bajos. En la actualidad es el puerto más grande de Europa, ya que ha generado las mayores transacciones comerciales en cuanto a actividad económica internacional, ya sea movimiento de contenedores, movimiento de carga general o de carga a granel. Asimismo, tiene un área que expande al Mar del Norte, teniendo alrededor de 42 kilómetros de longitud. Hoy en día es considerado uno de los puertos más grandes a nivel mundial, ubicado en el top 12. Y posee una ubicación que es muy envidiada por muchos países, ya que es la principal fuente de ingreso para poder llegar a todos los mercados posibles en toda Europa. Buenas noches, mi nombre es Daniela García y voy a continuar con la exposición del puerto de Rotterdam. Voy a hablar ahorita sobre la administración del puerto. El puerto de Rotterdam actualmente trabaja como una SA, es decir, una sociedad anónima, y está compuesta por dos accionistas, la Municipalidad de Rotterdam y el Estado holandés. Ambos cumplen funciones de gerente, operadores, desarrolladores del puerto y de la zona industrial. Esto quiere decir que velan por la seguridad, la infraestructura y el manejo del mismo puerto. Ahora les voy a hablar un poco sobre la infraestructura del puerto de Rotterdam. En principio es conocido por tener 122 muelles, 103 grúas pórtico, 25 grúas flotantes, 23 boyas de atraque, cerca de 90 terminales especializados, que entre ellos está dividido por 9 con profundas aguas, especializado para los grandes portacontenedores, y 7 terminales especializados para los buques roll-on y roll-off. Asimismo, este puerto presenta 6 terminales en crudo, como 5 en refinerías, alrededor de 43 empresas especializadas en productos químicos y petroquímicos, y 3 empresas de gas. El puerto tiene 42 kilómetros de longitud aproximadamente y presenta una infraestructura reconocida a nivel mundial por tener un carácter vial, digital y náutico. Respecto al recinto portuario, todo el conjunto industrial del puerto de Rotterdam abarca aproximadamente 1.500 hectáreas y se extiende por 40 kilómetros de longitud, desde la ciudad de Maasvlakte a lo largo del canal de Nieuwet. Asimismo, todas las compañías navieras que operan y o realizan actividades comerciales en el puerto de Rotterdam tienen dos alternativas. El primero es tomar la ruta de Maasvlakte, tiene una salida directa al Mar del Norte. Y por el otro lado tenemos a Walhaven, que se acerca más hacia los mercados europeos. Y un dato muy importante
es que Róterdam tiene 5 concesiones portuarias dentro de sus límites, operadas por compañías separadas bajo la Autoridad General de Róterdam. Además, el puerto de Róterdam en sí es la suma de muchos puertos y zonas industriales que ofrecen servicios para diferentes sectores de la industria, desde el almacenamiento de contenedores, mercaderías a granel, una de las más importantes zonas del almacenamiento, y tratamiento de productos petroquímicos, así como también de carácter gaseosos. Por ello, el puerto maneja diferentes zonas para realizar actividades específicas y necesarias que se requieran de acuerdo a la llegada de las embarcaciones y demás. Ahora pasaré a hablar sobre la estadística por tipo de carga y buque. Cuando hablamos del puerto de Róterdam, su infraestructura le permite recibir todo tipo de carga y containers, carga granel, líquida, entre otros. Es el puerto más grande de toda Europa y es el tercer puerto más activo del mundo, seguido por Singapur y Shanghái. Mueve anualmente más de 400 millones de toneladas en mercancía. Entre sus mercancías más comunes tenemos químicos, minerales, frutas, entre otros. Cuando hablamos del puerto y cuánto mueve anualmente, hemos hablado sobre 3 años en específico, 2017, 18 y 19. La variación entre el 2017 y 2018 es mucho mayor. Entre el 2018 y el 2019 han habido disminuciones en muchos rubros, mientras que ha crecido ligeramente en otros. Voy a pasar a mostrarles las estadísticas para poder apreciar un poco mejor. Esta gráfica nos permite ver el año 2017, 18 y 19, la carga que pasa por el puerto de Róterdam. Cabe resaltar que esta gráfica fue sacada de la misma página del puerto, quien es la municipalidad, que lo habíamos mencionado anteriormente, es quien lo administra, que sube un informe anual de los 3 últimos años para hacer una comparativa. Lo que podemos ver aquí es que la carga líquida es lo que ha ido en aumento, mientras que la carga sólida se ha ido en disminución. Por ejemplo, el GNL es uno de la carga líquida que más ha subido, que es gas que se transporta en líquido, que sirve para cocinas, entre otros. En muchos países también sirve para la calefacción. Su uso y popularidad ha hecho que esto aumente. Otra cosa que cabe recalcar es que los containers han ido en aumento entre el 2017 y el 2019. Es por esto que este puerto se le conoce como uno de los puertos que más containers transporta. En la siguiente gráfica vemos más detallado el año 2018 con la comparación del año 2019. Vemos su diferencia en 1000 toneladas, pues es así como está explicada la gráfica, y su variación porcentual. Como vemos, hay carga que ha crecido, como es biomas, que es dentro de minerales, el GNL, que ya lo habíamos dicho antes, containers de roll-on y roll-off también han crecido, y es así como este es uno de los puertos que más transporta. Hola, soy Ingrid Blauter. Yo voy a hablar sobre los proyectos de mejora en el puerto de Rotterdam. A lo largo de los años, el puerto de Rotterdam se ha propuesto mejorar y aumentar el intercambio comercial, para lo cual quiere atender a más empresas y más clientes. A continuación voy a mencionar los proyectos de mejora en el puerto de Rotterdam que hemos encontrado. A continuación voy a hablar sobre la construcción de Smailers Gate 2. Este proyecto se convirtió en uno de los proyectos más importantes del mundo y más grandes de toda Europa. También contribuyó mucho en la economía del país. Este proyecto se realizó en el 2007 con la intención de ampliar el espacio del puerto y hacer del puerto de Rotterdam más competitivo, por lo cual se estableció como el puerto principal. Para este proyecto se utilizaron 720 hectáreas. En la imagen podemos observar cómo fue la ampliación de la construcción de Smailers Gate 2. A continuación voy a hablar sobre la construcción de ampliación portuaria en el mar. Este proyecto se realizó en el año 2009 y finalizó en el año 2013. Se realizó la construcción de 2 grandes terminales de contenedores automáticos para poder recibir grandes volúmenes de cargas en el mar. Uno de los grandes embarcaciones
como el que podemos ver en la imagen, es Pioneer Spirit y 2 líneas de transbordo a bordo. Se utilizó para este proyecto 2.000 hectáreas gracias a la implementación de Rotterdam, que ahora ha llegado a crecer el 20% en la industria portuaria. A continuación voy a hablar sobre la conexión por cable entre el parque eólico Hollandse Kust y el Malasquey en el puerto de Rotterdam. Este proyecto será implementado en el mes de octubre. Consiste en proporcionar electricidad de los parques eólicos al Mar del Norte a la tierra en el puerto de Rotterdam. Esta energía eólica beneficiará al puerto ya que contribuye a utilizar energía sostenible y será utilizada en vez de energía fósil en los procesos de producción y los de combustibles fósiles. También el precio de la energía es más bajo, ya que esto genera más inversión más eficaz que contribuirá con el objetivo que tiene el puerto de Rotterdam de poder ahorrar energía y contribuir a la vez con el medio ambiente. A continuación voy a hablar sobre el proyecto del viaducto de la Princesa Amalia. Este proyecto surgió por la cantidad de tráfico presentado en Malasquey 2. En el puerto de Malasquey 2, el puerto de Rotterdam busca mejorar la entrada para los terminales de los embarques, para lo cual reemplazó en el cruce de un solo nivel de la Princesa Amalia con el cruce separado por grado del viaducto de la Princesa Amalia. A continuación podemos ver en las imágenes los planos con lo cual se realizó este viaducto para poder mejorar la entrada al puerto. Ahora voy a seguir con el siguiente proyecto, que es la ruta de intercambio de contenedores CER, que implementó el puerto de Rotterdam. Este proyecto permite que se realice un intercambio de mercancías entre Malasquey con las diferentes empresas, ofreciéndoles un bajo costo por este servicio. También permite agrupar los flujos de contenedores, haciéndolos más sencillos el intercambio comercial, ya que no es necesario que se ubiquen en cada terminal. Los agrupa ya sea por barcos, por buques. En la siguiente imagen podemos ver la imagen de la ruta de los contenedores. Está Euromax, APMT, está también RWG y ENTI Depots. Muchas gracias.